No hay duda alguna que los seres humanos somos quienes dominan el planeta, a día de hoy. Todo se ha debido gracias a la lotería genética que nos bendijo con el conocimiento y la sabiduría, permitiéndonos tomar el mundo y moldearlo a nuestra imagen y semejanza. No obstante, en nuestra indulgencia y nuestro descuido, hemos provocado muchos problemas capaces de borrarnos de la faz de la Tierra, o en el mejor de los casos, acabar con nuestro estilo de vida tal y como conocemos. Estos son 5 eventos que la humanidad afrontará de cara en un futuro. Evento de bulbo húmedo. No somos ajenos a los cortes repentinos de electricidad en muchas partes de Latinoamérica. Sobre todo ante el creciente consumo energético que año a año crece enormemente en las ciudades. ¿Has sentido ese calor incremente en tu cuerpo y la incomodidad al dormir? Déjame que pongo en mente una problemática enorme de cara en el futuro. Imagina que llega un día en el que, aunque busques sombra, tengas agua fría a la mano o un ventilador encendido, tu cuerpo simplemente no pueda refrescarse. Eso es lo que describe el concepto de bulbo húmedo, un término poco conocido pero que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un mundo cada vez más caluroso. El bulbo húmedo no es otra cosa que una forma de medir la temperatura combinada con la humedad. Se calcula con un termómetro envuelto en un paño húmedo. Mientras más húmedo está el ambiente, menos se evapora el agua del paño, y por lo tanto menos se enfría. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Nuestro sistema de enfriamiento natural es el sudor, pero cuando la humedad está al máximo, el sudor deja de evaporarse y ya no sirve para regular la temperatura interna. El punto crítico se alcanza en torno a los 35 grados centígrados de bulbo húmedo. En esas condiciones, incluso una persona sana, joven y en reposo puede morir en cuestión de horas porque simplemente no hay forma de disipar el calor acumulado. Lo preocupante es que investigaciones recientes han demostrado que algunas regiones del planeta como India, Pakistán o el Golfo Pérsico ya han alcanzado momentos en los que el bulbo húmedo roza ese umbral. Ahora bien, pensemos en las ciudades. Las urbes modernas no solo concentran millones de personas, también generan el llamado efecto isla de calor. El asfalto, el concreto y el acero absorben el calor durante el día y lo liberan por la noche, lo que significa que las temperaturas en áreas urbanas pueden ser varios grados más altas que en las zonas rurales. Esto agrava el riesgo del bulbo húmedo porque, además de calor, las ciudades suelen tener alta contaminación, menos áreas verdes y una gran demanda energética que hace difícil mantener a todos con aire acondicionado funcionando. En un futuro no muy lejano, el bulbo húmedo podría convertirse en un enemigo invisible de las grandes ciudades. No hablamos solo de incomodidad, sino de la imposibilidad fisiológica de vivir al aire libre durante ciertas horas. Las consecuencias serían múltiples. Desde crisis energéticas por el aumento en la demanda de refrigeración, hasta migraciones masivas de regiones enteras que simplemente se volverán inhabitables en verano. Por supuesto, también entra en juego la desigualdad. En ciudades del sur global, donde muchas personas no tienen acceso a sistemas de enfriamiento ni a viviendas adecuadas, el bulbo húmedo será un golpe mucho más letal. Mientras unos podrían encerrarse en casas climatizadas, otros estarían expuestos directamente al calor extremo en trabajos al aire libre o en viviendas precarias. O en el peor de los casos, un colapso total del sistema de electricidad que impida que inclusive aquellos privilegiados pudieran refugiarse en los sistemas de ventilación artificial. El bulbo húmedo nos recuerda que el problema del cambio climático no es solo que hace más calor, sino que llega a un punto donde la biología humana tiene un límite. En las ciudades del futuro, ese límite podría rebasarse más seguido de lo que creemos, y obligarnos a repensar desde cómo diseñamos los espacios urbanos hasta cómo distribuimos la energía y el agua. No es una distopía futurista de ciencia ficción. Es una alerta científica que ya está golpeando la puerta. Y algo interesante en lo cual puedes pensar la siguiente vez que te quedes sin luz en medio de la noche. Crisis económica mundial. El sistema económico global que conocemos hoy se sostiene principalmente sobre el capitalismo y el crédito. Durante siglos, este modelo ha impulsado el crecimiento, la innovación y la expansión de los mercados, pero también ha generado desigualdades profundas y vulnerabilidades que podrían desencadenar un colapso económico a gran escala. El capitalismo se basa en la propiedad privada, la competencia y la búsqueda de ganancias. Este sistema ha permitido el surgimiento de grandes empresas, mercados dinámicos y tecnología avanzada.
Sin embargo, también fomenta la concentración de riqueza en pocas manos y la explotación de recursos naturales sin límites. En este contexto, las crisis económicas no son accidentes aislados, sino síntomas de un sistema que tiende a generar burbujas financieras, especulación y desequilibrios estructurales. Burbujas que son manejadas por personas supuestamente inteligentes y supuestamente superiores que tienen el destino del mundo en sus manos, o de al menos, miles de personas que dependen de sus empleos para subsistir. Pero, ¿qué pasa cuando los precios se vuelven excesivamente altos y en esta ni en la otra vida una persona podría adquirir cosas tan esenciales como un hogar, un auto o tan siquiera educación? Nace el sistema de crédito. El sistema de crédito es otra pieza central del riesgo. Los bancos y las instituciones financieras permiten que personas, empresas y gobiernos pidan dinero prestado para invertir, consumir o cubrir gastos. Esto puede impulsar el crecimiento económico, pero también genera deuda acumulada. Cuando el endeudamiento supera la capacidad de pago, aparecen crisis financieras que pueden extenderse rápidamente a nivel global. Ejemplos recientes como la crisis de 2008 muestran cómo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos desató un colapso financiero que afectó a países enteros. ¿Te resulta familiar? No es muy difícil saber que hoy en día el precio de las cosas están inflados a más no poder. La especulación inmobiliaria, junto a la existencia de ciudades fantasmas y múltiples ejemplos de ocupación excesiva ya sea extranjera o propia de las élites en terrenos estratégicos han provocado que la brecha económica se haga cada vez mucho más grande, dejando que subir siquiera un escaño en la escalera de las clases sociales sea un enorme desafío y caer hasta el fondo esté una enfermedad de provocarlo, junto a las condiciones actuales de estrés en el mundo, la contaminación por el consumismo desmedido y el sistema de crédito acercándose a una nueva y devastadora crisis económica junto a la falta de recursos esenciales, prevén en el futuro una crisis sin igual. Ya sea por la inflación de las monedas nacionales, por la contaminación o por el colapso del sistema de economía actual que rige a nuestro mundo. Evento de océano azul. Uno de los principales motores de nuestro mundo es aquel que compone un 70% de nuestro planeta Tierra, siendo una fuente de vida importante en todos los ecosistemas y los seres humanos, suministrándonos de comida, aire, y regulando la climatología del mundo. No obstante, también ha sido uno de los principales afectados en la tan llamada crisis ecológica que vivimos hoy en día. El término efecto océano azul se refiere a un fenómeno climático y oceánico preocupante. Básicamente, ocurre cuando grandes zonas del océano pierden oxígeno, cambian de temperatura y dejan de sostener la vida marina tal como la conocemos. Este efecto está vinculado al calentamiento global, la contaminación y la acidificación de los océanos, y puede tener consecuencias enormes para los ecosistemas y para la humanidad. Cuando hablamos de océano azul en este contexto, no nos referimos al color del agua, sino a la pérdida de capas saludables en el océano. En la práctica, esto significa que algunas zonas, antes llenas de vida, se vuelven inhóspitas. Peces, plancton y corales mueren o migran, y las corrientes oceánicas se alteran. Esto provoca un efecto dominó. Cambios en el clima, aumento de huracanes, tormentas más extremas y la pérdida de pesca, que afecta directamente a millones de personas que dependen del mar para alimentarse. También abarca un fenómeno alarmante y de gran trascendencia para el futuro de nuestro planeta: la desaparición del hielo marino del Ártico durante el verano. Este evento, aunque pueda sonar a un cambio de color en un mapa, representa un punto de inflexión crítico en el sistema climático global, con consecuencias potencialmente catastróficas para la vida en la Tierra. Para entender la magnitud del evento océano azul, es fundamental comprender el papel crucial que juega el hielo marino ártico. Actualmente, el Ártico se encuentra cubierto de hielo marino durante gran parte del año. Este hielo actúa como un gigantesco escudo blanco que refleja gran parte de la radiación solar de vuelta al espacio, un fenómeno conocido como albedo. Además, el hielo marino ayuda a mantener las temperaturas oceánicas más frías, actuando como una barrera entre el océano y la atmósfera. El lecho marino del Ártico contiene enormes cantidades de hidratos de metano, un potente gas de efecto invernadero atrapado en sedimentos congelados. El calentamiento del océano podría desestabilizar estos hidratos, liberando grandes cantidades de metano a la atmósfera. El metano es mucho más potente que el dióxido de carbono a corto plazo en términos de calentamiento, lo que aceleraría aún más el cambio climático. Uno de los problemas más críticos es que los océanos absorben gran parte del calor del planeta y el CO2 de la atmósfera.
Cuando grandes áreas se sobrecalientan o se acidifican, dejan de cumplir estas funciones. Esto no solo acelera el cambio climático, sino que también puede crear zonas muertas, donde prácticamente no hay oxígeno y ningún organismo puede sobrevivir. En el futuro, si este efecto se intensifica, podríamos ver más huracanes intensos, migraciones masivas de especies marinas y un impacto directo en la alimentación humana. Los océanos son reguladores del clima global. No son solo vastas extensiones de agua, sino sistemas complejos que conectan atmósfera, tierra y vida. Alterarlos significa alterar nuestro propio equilibrio, y eso se traduce en tormentas más violentas, cambios en patrones de lluvia, sequías y calor extremo en ciudades costeras y continentales. Seguir con nuestro estilo de vida destruirá el principal pulmón de nuestro planeta, como un fumador que no puede parar con su vicio, y nuestra muerte no solo tomará nuestra vida, sino primero de las criaturas que habitan este mundo, y luego la inevitable e irreversible derrumbe de la vida en el planeta. Inteligencia artificial y pérdida de empleos. La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más revolucionarias de nuestro tiempo. Sus aplicaciones abarcan desde asistentes virtuales y sistemas de recomendación hasta diagnósticos médicos, producción automatizada y vehículos autónomos. Sin embargo, detrás de todos estos avances también se esconden muchos problemas que la humanidad apenas comienza a comprender. O que quizás jamás comprenderemos. La rapidez con la que la IA se desarrolla supera la capacidad de regulación y control, lo que genera un vacío legal y ético del cual muchos pueden aprovecharse para fines abominables. La ausencia de leyes hace que estas inteligencias artificiales sean entrenadas para todo tipo de labores ilícitas, y ni qué decir de la recolección agresiva de datos personales, camufladas con filtros de gatitos. Y no es de alarmar, que grandes compañías como Microsoft estén apostando tanto por las inteligencias artificiales y fomentando su uso al público para entrenarla. ¿Con qué motivo? Es muy obvio, a decir verdad. La IA es maestra para manipular la información. Los algoritmos son capaces de recopilar, procesar y analizar enormes cantidades de datos personales, lo que permite a las empresas y gobiernos conocer con detalle los hábitos, emociones y decisiones de las personas. Esto ha derivado en un escenario donde los anuncios personalizados, las noticias falsas y los deepfakes se utilizan como herramientas de manipulación política y comercial. En este sentido, la inteligencia artificial no solo representa un avance tecnológico, sino también un instrumento de poder. La falta de regulación agrava estos problemas. Actualmente, muchas compañías tecnológicas tienen la libertad de experimentar y desplegar sistemas de IA sin una supervisión adecuada. El desarrollo acelerado de inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, plantea dudas sobre la propiedad intelectual, la veracidad de la información y el potencial para producir contenidos dañinos. Contenidos capaces de lastimar la sensibilidad de la gente, o su capacidad de atención, haciéndolos más proclives a conseguir productos basura en vez de temas más acelerados. Uno de los principales peligros de la inteligencia artificial radica en su capacidad para reemplazar empleos humanos. Aunque promete eficiencia y reducción de costos, el resultado puede ser un desempleo masivo que impactará a millones de personas. Los sectores más vulnerables son aquellos donde las tareas son repetitivas o fácilmente automatizables, como la industria manufacturera, el transporte con la llegada de vehículos autónomos, la atención al cliente y los servicios básicos en oficinas. Sin embargo, la amenaza no se limita a trabajos manuales. Profesiones que antes parecían seguras, como el periodismo, la contabilidad, el diseño gráfico o incluso la abogacía, también podrían verse desplazadas por sistemas capaces de generar textos, procesar datos legales o producir contenido visual en segundos. También existe el peligro de que, en la búsqueda de beneficios económicos, las empresas pasen por alto las consecuencias a largo plazo. La carrera por construir modelos de IA más avanzados puede priorizar la velocidad sobre la seguridad, aumentando el riesgo de sesgos, fallas en sistemas críticos o incluso escenarios donde una inteligencia artificial supere las capacidades de supervisión humana. Aunque este último punto pueda sonar futurista, diversos expertos advierten que no debe ser descartado. En conclusión, la inteligencia artificial ofrece beneficios indiscutibles, pero sus peligros potenciales no pueden ser ignorados. La concentración de poder en unas pocas empresas, el desempleo tecnológico, la manipulación de información y la falta de regulación configuran un escenario complejo que requiere atención inmediata.
la humanidad se enfrenta al desafío de equilibrar innovación y seguridad, de aprovechar las oportunidades de la IA sin que éstas se conviertan en amenazas. El futuro de esta tecnología dependerá no solo de su desarrollo técnico, sino de la voluntad política y social de poner límites claros y responsables a su uso. Crisis microscópica. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse a diferentes amenazas que ponían en riesgo su existencia. Sin embargo, lo que antes eran problemas visibles como guerras, sequías o catástrofes naturales, ahora se está volviendo cada vez más pequeño, invisible y silencioso. El futuro nos plantea un escenario en el que lo microscópico podría convertirse en una de nuestras mayores preocupaciones. Silenciosamente, evolucionan problemáticas que podrían marcar el rumbo de la civilización. Entre ellas destacan la contaminación por microplásticos, la proliferación de bacterias emergentes, la resistencia antibiótica y otras amenazas diminutas que, aunque invisibles, poseen un enorme poder de transformación sobre la salud y los ecosistemas. Uno de los ejemplos más claros de esta amenaza es la contaminación por microplásticos. El plástico, material del que se compone enormemente la mayoría de productos desechables y algunos indispensables para nuestra sociedad, se degrada lentamente hasta fragmentarse en partículas diminutas que hoy se encuentran en mares, suelos, aire e incluso en el interior del cuerpo humano. Investigaciones recientes han demostrado que estos fragmentos son capaces de alojarse en órganos como los pulmones o la placenta, e incluso, en el cerebro. Es posible que a futuro los microplásticos desencadenen problemas como inflamaciones crónicas, desequilibrios hormonales o incluso alteraciones genéticas, configurando un peligro silencioso que aún no logramos dimensionar por completo. A este fenómeno se suma la aparición y propagación de bacterias emergentes. El cambio climático, la globalización y la creciente interacción entre humanos, animales y ecosistemas han abierto las puertas a patógenos que antes permanecían confinados en regiones específicas. Estas bacterias encuentran cada vez más fácil propagarse a escala planetaria, favorecidas por la rapidez de los viajes internacionales y el comercio global. La experiencia de pandemias recientes demuestra que un microorganismo con capacidad de adaptación y propagación puede desestabilizar economías enteras y alterar la vida social en cuestión de meses, como lo fue el COVID-19. Uno de los riesgos más alarmantes en el horizonte es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Durante décadas, estos fármacos fueron considerados un triunfo indiscutible de la medicina moderna, capaces de salvar millones de vidas. No obstante, el uso excesivo e indiscriminado en humanos y animales ha permitido que ciertas bacterias desarrollen mecanismos de defensa que las vuelven prácticamente invencibles frente a los tratamientos actuales. Si esta tendencia continúa, la humanidad podría entrar en una era posantibiótica en la que infecciones comunes resulten mortales y procedimientos médicos como cirugías, trasplantes o tratamientos de cáncer se tornen extremadamente peligrosos. El panorama se complica aún más al considerar otras amenazas microscópicas poco discutidas, como los hongos resistentes a los antifúngicos, los virus emergentes con capacidad de mutación acelerada o las nanopartículas artificiales que la industria tecnológica introduce en el ambiente sin conocer plenamente sus efectos a largo plazo. Todos estos factores conforman un escenario donde lo invisible adquiere un protagonismo ineludible. Como lo fue el incidente de la Klebsiella plantícola, un organismo genéticamente modificado con un alto ratio de contagio entre la flora de su alrededor, que de haberse aprobado, habría aniquilado toda la vida vegetal en el planeta Tierra. Avisos hemos tenido, y cada uno ha sido una bala más cercana que la anterior, y mucho más peligrosa que nos hacen ver lo débil que sigue siendo el ser humano ante amenazas que no puede ver a simple vista. El futuro de la humanidad dependerá de la manera en que enfrentemos estos riesgos. La investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías médicas y la cooperación internacional serán indispensables, pero igualmente lo será la conciencia colectiva respecto al uso responsable de los recursos y la prevención de prácticas que agravan estos problemas. Las amenazas microscópicas ponen en evidencia que no siempre los mayores peligros son los más visibles y que, en ocasiones, basta lo imperceptible para alterar profundamente el destino de nuestra especie.